nosotros a veces tomamos las cosas como que nada nos va a pasar. Y yo creo, no, es más, no voy a hablar por nadie más, Dani, te voy a decir que yo lo tomaba así. Me tocó vivir mi experiencia para cambiar mi pensamiento. Y ahora pues, mira, yo me siento y con más gozo puedo hablar ahora. En ese entonces quizás no, pero ahora te puedo decir con mucho gozo, entre lágrimas, te puedo decir, Dani, nuestro Dios es grande y yo soy un milagro. Amén, amén, amén. Yo soy un milagro. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Es martes y estamos continuando con una nueva serie titulada Sigue Caminando con Rafi Santos. Rafi es un cantautor cristiano que lleva más de 35 años sirviendo al Señor a través de la música y la predicación. Y esta semana estaremos conociendo a Rafi y a su música, pero también estamos escuchando su testimonio de cómo el Señor lo sostuvo a través de una tremenda prueba que pasó. Hoy mi hermano Rafi nos compartirá la segunda parte de su impactante testimonio de cómo un accidente de bicicleta cambió su vida para siempre. Vamos a explorar cómo enfrentó la noticia devastadora de un posible derrame cerebral o parálisis y cómo encontró consuelo y fortaleza a través de su fe en Cristo. A través de su historia y una meditación en Filipenses 3 del 13 al 14, Rafi nos va a mostrar la importancia de la humildad espiritual, la dependencia en Cristo y cómo el sufrimiento puede transformarse en una fuente de bendición y testimonio para otros. Tenemos un Dios grande. Ahí es cuando tú caes en cuenta y dices, Señor, de verdad que soy bien pequeño delante de tu presencia. Y creo que te hace analizar. Hay veces que yo lo hablo en las iglesias y te hace analizar hasta tu alabanza, cómo tú hablas con las personas, la compasión que tienes con otras personas, visitar a los hospitales, hasta eso cambia, porque ya lo estás mirando de otra perspectiva. Si tienes una Biblia, busca Filipenses 3, versículo 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues estamos aquí de nuevo con mi hermano Rafi Santos. Ayer presentamos el tema de esta semana, la serie Sigue Caminando, y estamos hablando acerca del sufrimiento. Hablamos un poco acerca que es difícil para las personas a veces reconciliar esa idea de que Dios es todopoderoso y Dios es bueno y a la misma vez no resuelve todos mis problemas. Es más, permite que pasen cosas malas. Y para hablar de esto invitamos a mi hermano Rafi. Y Rafi, bienvenido de nuevo al programa. Gracias, Dani. Ayer te pregunté cómo es que el dolor llegó a tu vida y nos contaste que tuviste un accidente montando bicicleta, entrenando para un triatlón, que ibas a correr, montar bicicleta y nadar. Es correcto. Y entonces tuviste este accidente con el automóvil en tu bicicleta y no fue inmediatamente, sino a los 2 años, ¿verdad? Que te diste cuenta que este accidente había causado un daño mucho más grande de lo que te imaginabas. Y lo último que oímos de ti es que ahora el neurocirujano te había dicho que si no se trataba este problema te ibas a quedar o paralizado o te iba a dar un derrame cerebral, ¿correcto? Eso es así. Y entonces ahí fue la noticia. Nos contaste cómo te impactó, pero que ese mismo día, por la gracia de Dios y en su soberanía, yo te mandé una canción y te dije, Rafi, esto es para ti.
Así Y fue. Ayer escuchamos la canción. Pero recuerdo. vamos a partir de ahí. Ajá, Vamos a ok. partir de ahí. Sí, ese día me dijiste, la canción es para ti. Y tú no sabías el impacto que tenía para mí escuchar esas palabras, las palabras de esa canción, como ya escucharon. Pero el coro que decía que yo no soy dueño de mi vida, pertenezco a ti. Y al escuchar eso que decía ese coro, bueno, te decía que mi esposa y yo, los dos lloramos en el carro. A mí me vinieron a mente mis hijos, un niño que todavía estaba, en ese entonces mi niño menor tenía 3 añitos cuando yo escucho esta noticia. Ya las niñas estaban un poco más grandes, pero nuestra sorpresa, el hijo, y todo eso pues estaba en mi mente, Dani. Te digo que fue bastante fuerte, fue inesperada la noticia y tuve que canalizar las cosas, pensar mucho en qué iba a hacer, qué le iba a preguntar al Señor en este entonces. Señor, ¿Cómo no orar sé en ese cómo momento? orar en ese momento, porque de verdad que uno, la realidad es que mucha gente dice, bueno, en ese momento me puse a orar. Y yo tengo amigos que son así. Y yo te puedo confesar que eso no fue lo primero que vino a mi mente. Eso te lo voy a confesar por no decirte, Dani, en ese momento. No, yo me recuerdo que fue como estaba quejándome en ese entonces, Dani. Te voy a decir y analizarlo, porque sí, lo primero que hubiese venido a mi mente, o que estaba supuesto venir a mi mente, si lo voy a analizar ahora, era, bueno, Señor, estoy en tus manos. Pero cuando estás en la situación, eso es lo menos que piensas. y no. El fuego de la prueba revela lo que está dentro de nosotros en ese momento. Eso es así. Y yo bueno, eso mucha gente dice, bueno, estabas pensando carnal. No, no estaba pensando carnal, sino que empecé a sentirme mal por mí mismo, vamos a decirlo de esa manera. Porque en vez de mirar al cielo, el Señor tiene propósito. Yo me sé todos los versos, yo me crié en la iglesia de los 7 años. Yo tengo todas las respuestas y las estaba dando cuando ministraba, cuando cantaba, pero ahora no era problema de otro, ahora es mi problema. Y ahí es donde estaba bastante difícil la situación. Bueno, vamos a ir ahora a lo que pasó después. El efecto de la cirugía, ¿cómo quedaste? Bueno, la cirugía, para contarte un poco de eso, cuando ellos me dicen vamos a operarte, eso se tomó un día, Dani. El día me dijo el doctor, quiero que vengas de emergencia. El próximo día prepara todo, quería decir prepáralo todo. Eso también asusta. Prepárate por si las cosas no salen como eso es así, me dijo, como deseamos. Él me dijo que era complicada la operación. Fue una operación de 8 horas. Fueron 6-7 días en cuidado intensivo. Y después del cuidado intensivo de esos 6 días, estuve como algunos 29 días en el hospital en total. Wow, en esos días tuve terapia, sí, casi un mes entero. ¿Podías caminar? Bueno, el primer día después de la operación no me dejaron caminar hasta el segundo día. El segundo día empecé a caminar. Parte de lo que era la terapia, yo tenía que pararme. No había opción. Aunque lo hiciera con un andador, tenía que andar. La operación fue en el cuello, ¿correcto? Sí, fue en la área cervical, la C2 a C7. Fueron 48 presillas y básicamente una herida bastante extensa. Yo no sabía muy bien lo que en sí, lo que había pasado, porque ahora lo analizo, Dani, y te digo sinceramente que si sé el proceso, quizás le digo al doctor, no lo quiero hacer. Pero él me dio 2 opciones. O te hacemos eso, o puedes... Bueno, nuestros oyentes no pueden ver la foto, pero es bastante impresionante ver esas presillas en tu cuello. Cuando yo lo puse en Facebook, la gente, de verdad que mucha gente respondieron y dijeron, wow, increíble, Rafi, ¿qué es eso? Y a muchos de ellos pues me hablaron privadamente y me hicieron muchas preguntas.
Y yo puse algunas de las fotos, no para impresionar, sino más para que la gente viera compartir la seriedad. Y recuerdo también que puse una foto que me llevaron a la playa en una de las terapias, porque yo necesitaba más que playa. Yo necesitaba ver naturaleza después de estar todos esos días en el hospital. Sí. Y yo levanté mis manos y para mí fue emblemático esa foto, porque fue básicamente, bueno, Señor, sí, tú eres dueño de mi ser. Tú eres el que me levanta, tú eres el que me guía. Y pude reflexionar mucho en cómo iba a seguir en adelante. No hay de otra. Bueno, y creo que ahí es un buen momento para reflexionar por un segundo. La palabra de Dios dice, si no me equivoco, es en 2 de Corintios capítulo 1, dice que Dios es el Dios, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. A veces cuando viene la prueba, lo menos que nos viene a la mente es que esto va a ser de bendición para otra persona. Si estamos sufriendo tanto, ¿cómo es posible que esto sea de bendición? Pero es de bendición. Dios usa eso para darnos oportunidades para testificar de su amor, de su gracia, de su sustento en medio de la prueba. Y es lo que ha hecho contigo. De hecho, es lo que estamos haciendo esta semana, contando tu historia y dejando que el mundo vea cuán grande es Cristo. No cuán grande es Rafi, cuán grande es su fe, porque, ¿verdad que nunca hacemos eso, Rafi? Al contrario. Podemos decir, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Ahí es cuando tú caes en cuenta y dices, Señor, de verdad que soy bien pequeño delante de tu presencia. Y creo que te hace analizar. Hay veces que yo lo hablo en las iglesias y te hace analizar hasta tu alabanza, cómo tú hablas con las personas, la compasión que tienes con otras personas. Visitar a los hospitales, hasta eso cambia, porque ya lo estás mirando de otra perspectiva. Y creo que nosotros a veces tomamos las cosas como que nada nos va a pasar. Y yo creo, no, es más, no voy a hablar por nadie más, Dani, te voy a decir que yo lo tomaba así. Me tocó vivir mi experiencia para cambiar mi pensamiento. Y ahora pues, mira, yo me siento y con más gozo puedo hablar ahora. En ese entonces quizás no, pero ahora te puedo decir con mucho gozo, entre lágrimas, te puedo decir, Dani, nuestro Dios es grande y yo soy un milagro. Amén, amén, amén. Yo soy un milagro. Sí. Yo reflexioné hace muchos años acerca de cómo el sufrimiento funciona en mí, en nosotros, si tenemos fe. Los que conocemos a Dios pasamos por el dolor, pero entonces cuando ya hemos pasado por ese momento, ya hemos descansado en el Señor, hemos experimentado su apoyo y la paz que nos da y de hecho nos sentimos ya sanados o curados, ¿verdad? Entonces miramos atrás y ese dolor queda como un dulce recuerdo. Y es algo casi difícil de comprender, ¿verdad? Pero lo que queda es un dulce dolor. Sí, eso dolió, eso fue terrible, pero cuán bueno fue el Señor conmigo a través de eso. Amén. Bueno, Rafi, yo quería que compartieras un poco con nosotros acerca de cómo tú predicas ahora ese testimonio, porque el testimonio se ha convertido también en una predicación que tú llevas basado en un pasaje bien conocido de Filipenses. ¿Por qué no lees ese versículo y comencemos a hablar de esto? Porque son unas lecciones tremendas, mi hermano, que Dios trae a través de su palabra y que de verdad se contextualizaron en la vida de Rafi para que él pudiera predicar este mensaje con convicción, con experiencia y con bendición. Pero, Rafi, ¿cuál es el versículo de la Biblia que usas o el pasaje bíblico? Está en Filipenses 3, 13 y 14. Y yo titulé ese mensaje Sigue caminando, como estamos titulando esta serie. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Amén. Pablo es el modelo cuando viene, o yo puedo decir mi modelo cuando viene a esto. Por eso él decía, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Sí. Y uno cuando lo lee, pues, tú lees ese versículo y no lo estás analizando de esa manera, pero la realidad es que fue nuestro modelo cuando viene a situaciones así difíciles, porque él básicamente, yo puedo interpretar, y por eso lo nombré Sigue Caminando, que él te está diciendo, mira, siguen adelante, tú tienes que seguir hacia la meta, tú no puedes dejar que nada te pare lo que es el servir al Señor, lo que es vivir la vida de ser cristiano. Y ahí es donde el énfasis que yo hice en eso, porque a pesar de lo que yo estaba pasando, yo tenía que levantarme y ser de testimonio para aquellas personas que quizás estaban en situaciones peores, porque eso es otra cosa que sucede, Dani. Como nos ocupamos de estar quejándonos de nuestra situación, se nos olvida que hay personas en peores situaciones. Claro. Y a mí me tocó ver esa misma situación. Entonces, cuando yo lo hablo en las iglesias ahora, que incluso tú sabes que, y esto lo van a estar escuchando después, pues salió hasta una canción de todo esto, porque el Señor te da nueva canción. Cuando vas pasando por momentos difíciles, tu hablar cambia, tu caminar cambia, hasta tu canción cambia, que fue lo que me pasó a mí. Yo cantaba, yo ministraba, hacía muchas cosas para servir al Señor, pero creo que no era que no lo estaba haciendo sincero. ¿Cómo te explico, Dani? Yo sé que lo estaba haciendo con sinceridad, pero lo que te explicaba anteriormente es que no estaba viviendo esa experiencia de muchas de las cosas que estaba cantando. Por lo tanto, cuando me tocó vivirlo, vivir la esperanza del cual he cantado, del cual he predicado, no fue hasta que yo pude vivir la experiencia que entonces se convirtió en algo muy real para mí. Bueno, y creo que eso nos lleva al primer punto de tu mensaje. Ajá. Y yo lo tengo aquí delante de mí, pero compártenos, ¿cuál es el primer punto que tú das basado en este texto? Lo que yo vi en la vida de Pablo fue una humildad espiritual, porque estamos hablando de Pablo, el gran Pablo. Cuando tú ves a Pablo, tú ves a un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que fue un religioso que básicamente él mataba a la gente que iba en contra sus creencias, en contra de sus creencias. Y esta persona que el Señor entonces lo toca, se convierte en un héroe de la fe, y vemos que él, a pesar de ser esta persona, nunca perdió la vista de quién era Jesús. Él veía siempre a Jesús como la persona la cual él iba a seguir, y entonces la misma energía que él tenía por su religión en ese entonces, creo que se transfirió con Jesús, porque entonces él fue el que animaba a la gente, le decía, no, yo no pretendo haber llegado todavía, yo no he alcanzado todavía nada, yo no soy nada sin Jesús. Y yo me imagino a Pablo hablando de esta manera sobre su Salvador, que es donde yo me asocio con él. Mira, a pesar de todo lo que yo puedo hacer, todos mis títulos, todo lo demás, eso no vale nada, no tiene valor si yo no tengo a Jesús en mi vida. Entonces, por lo tanto, yo empecé con eso, el mensaje, porque para tú seguir caminando hay que reconocer quién es Jesús y tener una humildad espiritual. Eso es reconocer nuestras limitaciones, reconocer que todavía no hemos llegado, como dice Pablo. No tenemos perfección espiritual, así y eso es. fue lo que descubriste en esa experiencia. Correcto. Después de cantar mucho acerca de esto, ahora te das cuenta que tú mismo tenías que agarrarte del Señor. Analizar. Y que no tenías dentro de ti todas las fuerzas que necesitabas, sino que estaban externas, pero por medio de la fe, entonces estaban presentes contigo. Cristo llegó a ser tu fortaleza.
Amén. No, y cambió todo en ese aspecto porque ya ahora, en vez de depender a veces en mis propias fuerzas, ahora tenía que depender totalmente de quién es Jesús en mi vida. Tremendo. Si citas aquí en tu mensaje, Primera de Pedro 5 del 6 al 7, es un versículo tremendo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Amén. Y no, Amén. Y anterior a ese también el versículo en Filipenses 2:5 al 8. Claro. Si es ese, Dani, la actitud de nosotros, ¿cómo debe de ser? Sí, como la de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese versículo me impactó porque el mismo Jesús se humilló. El mismo Jesús bajó, se hizo hombre y vivió entre nosotros. No le molestó hacer eso porque nos amaba. Y esa realidad para mí es algo que me sostiene hasta el día de hoy. Yo entiendo que si Jesús pudo humillarse, ¿por qué en esta situación ahora que me toca quizás ver las cosas diferentes, no depender solamente de mis fuerzas, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces es una enseñanza constante para mí, te puedo decir. Y Rafi, creo que este es un buen momento para ya cerrar nuestra conversación de hoy. Creo que parte de la espiritualidad cristiana a través de los siglos ha sido que si Cristo sufrió, ¿cómo yo no voy a sufrir? Wow. Si Cristo se entregó por mí, ¿cómo yo no me voy a entregar por Él? Si Cristo se humilló, ¿cómo es que yo no me voy a humillar? Y mi hermano, si me estás escuchando hoy, yo te invito a reflexionar sobre esta realidad de la vida espiritual. Si eres creyente, te invitamos a reconocer la grandeza de Cristo y a humillarte delante de Él. En medio de tu sufrimiento, entiende que no estás solo en el sufrimiento. Cristo sufrió antes. Que en medio de tu dolor no estás solo. Cristo sintió dolor y lo hizo por amor por ti. Ahora tú puedes entregarle ese sufrimiento a Él para que Él lo use para su gloria y que sea de bendición para ti y para otras personas. Y si no eres creyente, yo quiero decirte hoy que Cristo puede ser esperanza para ti también. En Cristo puedes recibir el perdón de tus pecados. En Cristo tú puedes recibir el don de la vida eterna. En Cristo tú puedes llegar a ser parte de la familia de Dios de una manera que nunca habías entendido antes. Pero ¿qué requiere? Requiere esa humillación, requiere ese reconocimiento de que tú no eres suficiente para salvarte, pero que hay un Dios que te ama y que se ocupa de ti y que ha hecho todo para acercarte a Él, perdonarte tus faltas y restaurarte a la vida. Así que hoy, para concluir, te invito a poner tu confianza en Cristo. Ya seas creyente, confía en Cristo, que Él es tu Rey soberano. Y si no eres creyente, cree en Él hoy, porque Él es un gran y poderoso Salvador. Créelo, mi hermano. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, te damos gracias por estos momentos con Rafi y en tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú nos haces recordar la importancia de humillarnos delante de ti. Tú eres el que nos exaltas en debido tiempo, Señor. Y la importancia, Señor, de reconocer que tú estás en control y tú estás reinando soberanamente sobre todo. Pero que aparte de eso también eres bueno, Señor, y completamente sabio y misericordioso. Ayúdanos a confiar en ti. Y Señor, si hay alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, que hoy reconozca que es pecador y que necesita un encuentro con Cristo que transforma la vida, Señor. Saber que Él murió por ellos y resucitó para darles vida. Señor, que hoy pongan su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, el único que los puede salvar.
Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Sigue Caminando con Rafi Santos. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.